El cohete Saturno V fue utilizado para lanzar la misión Apolo 11 hacia la Luna. Esta misión histórica tuvo lugar en 1969. El lanzamiento del Saturno V marcó el inicio del viaje a la Luna. Durante el ascenso, la primera etapa del cohete se separó. Posteriormente, la segunda etapa también se separó del cohete. Estas separaciones son cruciales para alcanzar la órbita deseada. La tercera etapa del cohete se activa para alcanzar la órbita terrestre. Este encendido es crucial para posicionar la nave espacial en la trayectoria correcta. Una vez en órbita, se prepara para la inyección translunar. La inyección translunar es una maniobra crítica que impulsa la nave hacia la Luna. Este impulso inicial es esencial para iniciar el viaje lunar. La precisión en esta fase determina la eficiencia del viaje y el éxito de la misión. La tripulación del Apolo 11 se encuentra en una misión espacial con destino a la Luna. La nave espacial está en pleno vuelo, siguiendo su trayectoria programada hacia el satélite terrestre. Durante el viaje, la tercera etapa del cohete propulsor se separa de la nave principal. Esta separación es un paso crucial para optimizar el rendimiento y la trayectoria de la nave. La tripulación continúa su viaje hacia la Luna, preparándose para el histórico alunizaje. En 1969, la NASA se embarcó en una misión histórica a la Luna. Parte de la misión implicó el descarte de la tercera etapa del cohete. El plan era colocar esta tercera etapa en una órbita alrededor del Sol. Este procedimiento formaba parte de la estrategia general de la misión. El objetivo principal era utilizar la gravedad lunar para impulsar el cohete fuera de la órbita terrestre. La gravedad lunar actuaría como una catapulta natural. Este método permitiría alcanzar mayores velocidades. Se buscaba optimizar el viaje hacia otros destinos espaciales. La tercera etapa del vuelo espacial realiza una maniobra de corrección. Esta maniobra es esencial para ajustar la trayectoria de la nave. Se utiliza el sistema de propulsión auxiliar para realizar la corrección. El sistema de propulsión auxiliar proporciona el empuje necesario. La maniobra garantiza que la nave alcance su destino previsto con precisión. Una maniobra de corrección es un pequeño ajuste en la trayectoria de una nave espacial. Esta maniobra se realiza para asegurar que la nave alcance su destino previsto. Incluso una pequeña corrección al inicio de la trayectoria puede tener un gran impacto en el punto de llegada. En el contexto de un viaje a la Luna, estas correcciones eran cruciales para el éxito de la misión. En 1969, las maniobras de corrección eran cruciales para el éxito de las misiones espaciales. Estas maniobras implicaban ajustes precisos en la velocidad y dirección del cohete. El objetivo principal era asegurar que la trayectoria del cohete se mantuviera dentro de los parámetros planeados. Para corregir la trayectoria, la velocidad del cohete debía reducirse en aproximadamente 140 km por hora. Esta reducción controlada permitía al cohete alcanzar su destino con la precisión necesaria. En 1969, el sistema de rastreo de la NASA experimentó un error menor. Este error provocó una lectura incorrecta de la velocidad del cohete. El sistema indicó que el cohete viajaba más rápido de lo que realmente lo hacía. Este tipo de errores de cálculo pueden tener consecuencias significativas en las misiones espaciales. En 1969, la NASA experimentó un error durante un ajuste de velocidad en el espacio. Al intentar corregir la velocidad, la NASA redujo la velocidad demasiado. La sobrecorrección resultó en una reducción de velocidad de solo 40 km por hora. Este error de cálculo ilustra la precisión requerida en los cálculos espaciales. En lugar de ser lanzada hacia una órbita solar directa, la tercera etapa de un cohete sigue una trayectoria diferente. Esta trayectoria resulta en una órbita altamente elíptica alrededor de la Tierra. Una órbita elíptica implica que la distancia entre el objeto y la Tierra varía significativamente a lo largo de su recorrido. Este tipo de órbita se utilizó en misiones espaciales durante el período de 1969 hasta 1970. La órbita espacial no es una trayectoria fija e inmutable.
está sujeta a deformaciones constantes debido a fuerzas gravitacionales. La Tierra ejerce una fuerza gravitacional significativa sobre la órbita. La Luna también contribuye a la deformación orbital a través de su atracción gravitatoria. El punto de Lagrange-Luno es una ubicación en el espacio donde las fuerzas gravitatorias se equilibran. Este equilibrio se produce entre dos cuerpos celestes, como la Tierra y el Sol. En Luno, la atracción gravitatoria de la Tierra y el Sol se contrarrestan mutuamente. Esto permite que un objeto en Luno mantenga una posición relativamente estable con respecto a ambos cuerpos. La órbita se extiende hasta alcanzar este punto de equilibrio gravitatorio. La captura solar en el espacio se refiere a la recolección de energía solar fuera de la atmósfera terrestre. En 1971, durante una misión espacial, se observó un fenómeno particular al cruzar el punto Luno. El punto Luno es un punto de Lagrange donde las fuerzas gravitacionales del Sol y la Tierra se equilibran. Al cruzar este punto, la influencia gravitacional del Sol comienza a ser dominante. Como resultado, la tercera etapa de la misión fue atrapada por la gravedad solar. La tercera etapa de la misión entró en una órbita alrededor del Sol. Esta órbita se caracteriza por ser inestable. La inestabilidad orbital implica que la trayectoria no es fija ni predecible a largo plazo. Las perturbaciones gravitacionales pueden alterar significativamente la órbita con el tiempo. Este comportamiento se observó durante el período de 1971 a 1986. El análisis de la órbita inestable proporciona datos valiosos sobre la dinámica del sistema solar. La órbita solar se encuentra en el interior de la órbita terrestre. Esta posición orbital interna implica un recorrido más corto alrededor del Sol. Como resultado, la tercera etapa completa su órbita solar a una velocidad mayor. Este fenómeno se observó entre 1971 y 1986. La diferencia en la velocidad orbital es una consecuencia directa de su proximidad al Sol. En 1986, la tercera etapa de la misión se aproximó a la Tierra. Sin embargo, su cercanía no fue suficiente para alcanzar el punto Luno. El punto Luno es un lugar de equilibrio gravitacional entre la Tierra y el Sol. No alcanzar Luno impidió la captura de la tercera etapa en ese punto. La captura en Luno habría requerido una trayectoria y velocidad más precisas. Por lo tanto, la tercera etapa continuó su trayectoria sin ser capturada. La tercera etapa de la misión espacial se mantuvo en órbita solar durante un periodo prolongado. Este periodo de órbita solar abarcó un total de 16 años, desde 1986 hasta 2002. La duración extendida en órbita permitió la recopilación continua de datos científicos. Se realizaron observaciones y mediciones del entorno espacial cercano al Sol. La órbita solar proporcionó una perspectiva única para estudiar fenómenos solares. La misión contribuyó significativamente al conocimiento del sistema solar interno. La tercera etapa de la nave espacial alcanza su apoapsis. El apoapsis es el punto más alejado de la Tierra en la órbita. Este evento ocurre en un momento crucial. La Tierra pasa cerca de la nave durante este punto máximo. Este acercamiento podría ser significativo para la trayectoria o las operaciones de la misión. La tercera etapa de la misión espacial se adentra más allá del punto Luno. En esta fase, la influencia gravitatoria de la Tierra comienza a superar la del Sol. El punto Luno es un lugar de equilibrio gravitacional entre la Tierra y el Sol. Superar este punto implica que la Tierra ejerce una atracción dominante sobre la nave. Este cambio en la dominancia gravitacional es crucial para la trayectoria de la nave. Permite que la nave sea capturada en la órbita terrestre de manera más eficiente. La gravedad terrestre juega un papel crucial en la trayectoria de objetos espaciales. En este caso, la gravedad de la Tierra captura la tercera etapa de un objeto lanzado al espacio. Esta captura gravitacional altera la trayectoria original del objeto. Como resultado, la tercera etapa se coloca en una nueva órbita. Esta nueva órbita
es muy similar a la que tenía antes de la captura gravitacional. En 2002, los astrónomos hicieron un descubrimiento notable en la observación astronómica. Este descubrimiento involucró un asteroide, un cuerpo rocoso más pequeño que un planeta. Lo que hizo a este asteroide único fue su órbita inusual. Esta órbita inusual estaba centrada alrededor de la Tierra. Este tipo de asteroide representa un objeto celeste con una trayectoria atípica cerca de nuestro planeta. Los astrónomos emplean observaciones espectrográficas para analizar la luz emitida o absorbida por objetos celestes. Esta técnica permite identificar la composición química y las propiedades físicas de los objetos. En 2002, estas observaciones fueron cruciales para la identificación de objetos astronómicos. El análisis espectrográfico facilita la comprensión de la naturaleza y el comportamiento de los cuerpos celestes. El análisis espectrográfico es una técnica para identificar la composición de un material. Cada material interactúa de manera única con la luz, reflejando, absorbiendo o transmitiendo diferentes longitudes de onda. La forma en que un material refleja la luz depende de su estructura atómica y molecular. Al analizar el espectro de luz reflejada, se puede determinar la composición del material. Esta técnica es útil en diversas aplicaciones, desde la astronomía hasta la ciencia de los materiales. Los astrónomos utilizan el análisis espectrográfico para estudiar objetos celestes. Este análisis se basa en la medición de la luz reflejada por un objeto. La luz se mide en diferentes longitudes de onda. Con estas mediciones se crea un gráfico espectroscópico. Este gráfico revela información sobre la composición y las propiedades del objeto. Los astrónomos utilizan gráficos espectroscópicos para analizar la composición de materiales en el espacio. Este método implica comparar el espectro obtenido con espectros conocidos de diferentes sustancias. En 2002, se identificó un espectro desconocido mediante la comparación con el espectro del óxido de titanio blanco. La coincidencia espectral reveló la presencia de óxido de titanio en el material analizado. El texto describe la identificación de un material específico en el año 2002. Se centra en el óxido de titanio blanco como material de interés. Este óxido de titanio blanco se identifica como la pintura utilizada en el Saturno V. Por lo tanto, el documento detalla la composición de la pintura del Saturno V. En 2002, los astrónomos rastrearon la trayectoria de un objeto. El rastreo reveló que el objeto había salido de la órbita terrestre. La salida de la órbita terrestre ocurrió en 1971. El rastreo de la trayectoria permitió determinar el origen y el tiempo de desorbitación. En 2002, se realizó un descubrimiento astronómico significativo en el espacio. Este descubrimiento implicó la confirmación de la identidad de un objeto espacial. La información recopilada por los astrónomos fue crucial para la identificación. Los datos permitieron determinar que el objeto era una etapa de un cohete. Específicamente, se identificó como la tercera etapa perdida del Apolo 11. Este hallazgo resolvió un misterio sobre el paradero de esta pieza histórica. En 2003, los astrónomos se dedicaron al monitoreo continuo de la órbita de la tercera etapa. Este monitoreo es crucial para comprender la trayectoria y el comportamiento del objeto en el espacio. El seguimiento orbital permite predecir la posición futura del objeto con precisión. La información obtenida es vital para evitar posibles colisiones con otros objetos espaciales. El monitoreo continuo contribuye a la seguridad y sostenibilidad de las actividades espaciales. En 2003, una tercera etapa fue expulsada. Este evento ocurrió un año después de un evento previo. La etapa fue dirigida hacia una órbita solar. La expulsión a la órbita solar fue el destino final de esta etapa. Los cálculos actuales sugieren un retorno a la Tierra en la década de 2040. Esta predicción se basa en el análisis de la trayectoria y la velocidad de la tercera etapa. El retorno previsto representa un evento significativo en la exploración espacial. La década de 2040 se identifica como el período estimado para este acontecimiento. La tercera etapa del viaje espacial implica un período prolongado en el espacio. Esta fase se caracteriza
por pasar muchos años viajando a través del cosmos. La duración extendida permite explorar distancias interestelares significativas. El viaje continuo es esencial para alcanzar destinos lejanos en el espacio profundo. Esta etapa representa un compromiso a largo plazo con la exploración espacial. El futuro de la exploración espacial depende de la capacidad de sostener estos viajes prolongados. Las leyes de la física aseguran el regreso periódico a un punto de origen en el espacio. Este retorno está garantizado por las constantes físicas que rigen el universo. El concepto implica un ciclo predecible y repetitivo en la trayectoria espacial. Por lo tanto, el regreso a casa es una consecuencia inevitable de estas leyes. La visualización representa las fuerzas gravitacionales ejercidas por la Tierra. También muestra las fuerzas gravitacionales de la Luna. Además, se ilustran las fuerzas gravitacionales del Sol. La representación es continua, mostrando la interacción constante de estas fuerzas. El objetivo es comprender mejor la influencia gravitacional de estos cuerpos celestes. La simulación muestra la trayectoria de la tercera etapa a lo largo de los años. Esta trayectoria se ve afectada por las fuerzas gravitacionales presentes en el espacio. Las fuerzas gravitacionales influyen en la dirección y velocidad de la etapa. La simulación permite visualizar cómo estas fuerzas alteran su curso con el tiempo. En 1969, un error de cálculo afectó una maniobra de corrección espacial. Se produjo una sobrecorrección en la velocidad durante la maniobra. La sobrecorrección fue de aproximadamente 40 km/h. Este error tuvo un impacto significativo en la trayectoria planificada. El análisis detallado revela la magnitud del error y sus consecuencias. La corrección inadecuada alteró la precisión de la misión espacial. El punto de Lagrange luno es una posición en el espacio donde las fuerzas gravitatorias de dos cuerpos grandes se equilibran. Este equilibrio permite que un tercer objeto pequeño permanezca relativamente estacionario con respecto a los dos cuerpos más grandes. En la visualización, Luno se muestra como un punto específico en el espacio. Este punto es crucial para la trayectoria de la tercera etapa de una misión espacial. La ubicación estratégica en Luno permite una comunicación continua y eficiente con la Tierra. Luno facilita la observación constante del Sol o de la Tierra sin las interrupciones causadas por la órbita. La tercera etapa ha experimentado diferentes tipos de órbitas a lo largo de los años. Una de estas órbitas es la órbita terrestre, que tiene una forma elíptica. También ha tenido una órbita solar, que se describe como inestable. Esta comparación destaca la evolución orbital de la tercera etapa. La gravedad lunar ejerce una fuerza significativa sobre los objetos cercanos en el espacio. Durante las misiones de 1969 hasta 1971, la gravedad lunar afectó las trayectorias de las etapas de cohetes. Específicamente, la tercera etapa del cohete fue influenciada por la gravedad lunar en su fase inicial. Esta influencia gravitacional alteró la órbita prevista de la etapa del cohete. Los cálculos precisos de la gravedad lunar fueron cruciales para la navegación y el control de la misión. Comprender este impacto permitió correcciones de curso y el éxito de las operaciones lunares. Después de cruzar el punto luno, la trayectoria de la tercera etapa fue dominada por la influencia del Sol. El punto luno es un punto de Lagrange entre la Tierra y el Sol. En este punto, las fuerzas gravitacionales del Sol y la Tierra se equilibran. Una vez que la etapa cruza Luno, la fuerza gravitacional del Sol se vuelve predominante. Esto altera significativamente la trayectoria de la etapa en el espacio. En 2002, una etapa espacial fue recapturada por la gravedad de la Tierra. Este evento involucró a la tercera etapa de un cohete. La etapa espacial, después de su misión, entró nuevamente en la influencia gravitacional terrestre. Este fenómeno es un ejemplo de cómo objetos espaciales pueden regresar a la órbita terrestre bajo ciertas condiciones. El regreso a la órbita terrestre puede ocurrir debido a factores como la velocidad y la altitud. El análisis espectral es una técnica utilizada por los astrónomos para estudiar la composición de objetos celestes. Este análisis implica la observación y el estudio del espectro de luz emitido o reflejado por un objeto.
En 2002, se realizó un análisis espectral detallado del óxido de titanio blanco. Este análisis proporcionó información sobre las propiedades y la estructura del óxido de titanio. En 2002, se llevó a cabo una confirmación independiente de la trayectoria de un objeto espacial. Astrónomos realizaron un seguimiento detallado de la trayectoria de este objeto. El rastreo confirmó la identidad de la tercera etapa del objeto. Esta confirmación fue independiente, validando la información existente. Visualización de la trayectoria futura en el espacio. La proyección se extiende hacia los años 2040 y más allá se anticipan encuentros futuros con la Tierra. La tercera etapa sigue una ruta calculada. Los encuentros con la Tierra son puntos clave en su trayectoria. Esta visualización ayuda a comprender su evolución espacial. Las órbitas de la tercera etapa pueden ser caóticas. El caos orbital implica una alta sensibilidad a las condiciones iniciales. Pequeñas perturbaciones pueden llevar a cambios drásticos en la trayectoria. Esta sensibilidad dificulta la predicción a largo plazo de la órbita. El comportamiento caótico es una característica importante a considerar en la dinámica espacial. El programa Apolo representa un hito significativo en la exploración espacial. Se reflexiona sobre las consecuencias a largo plazo, incluso de pequeños errores. El legado del programa Apolo se extiende desde 1969 hasta el presente. Se analiza cómo las decisiones tomadas en el pasado impactan el futuro de la exploración espacial. Este análisis subraya la importancia de la precisión y la previsión en las misiones espaciales. Las leyes de la física continúan siendo fundamentales en el movimiento de objetos. Esta persistencia se observa incluso en la tercera etapa de un movimiento. El movimiento sigue estando gobernado por principios físicos básicos. Estos principios se aplican independientemente del tiempo transcurrido. Incluso después de décadas, las leyes físicas mantienen su validez. La física proporciona un marco consistente para entender el movimiento a lo largo del tiempo. El viaje inesperado comenzó con su lanzamiento en 1969. Este viaje representa la tercera etapa de una misión espacial. La misión concluyó con su regreso a la Tierra en 2002. El futuro de la nave espacial permanece incierto después de su regreso. La tercera etapa culmina con una reflexión profunda sobre el espacio. Esta reflexión actúa como un recordatorio cósmico. El espacio se caracteriza por su inherente complejidad. Además, el espacio es intrínsecamente impredecible. Esta complejidad e imprevisibilidad son aspectos fundamentales del espacio. La reflexión busca enfatizar la magnitud de estos atributos cósmicos.